estuvo en Lima, pero ha tenido que regresar de emergencia a Megantoni, el alcalde de ese distrito, el señor Daniel Ríos, porque tiene una situación de emergencia referida a temas de salud. Solamente hay un médico para todo el distrito, pese a que tenemos una emergencia por dengue en la zona. Señor alcalde, buenos días, bienvenido. Señor Daniel Ríos. Sí, buenos días, señor periodista. Saludo a su emisora más escuchada a nivel del país. Sí, estoy aquí en corazón de la Amazonía, distrito Megantoni. Usted estuvo en Lima, no sabemos si pudo reunirse con la ministra de Salud. Me parece más bien que la ministra se ha ido a la zona que está en emergencia. ¿Cuál es su reclamo puntual, señor alcalde? Sí, buenos días. El tema aquí fundamental es tema de salud, enfermedades, en este caso dengue y otras enfermedades, ya tuberculosis y enfermedades desconocidas. Muy fuerte en nuestra zona, es preocupante. Por eso nosotros como autoridad local y todo pueblo están preocupados sobre el tema de dengue y queremos que el ente competente como ministra de Salud, que hoy va a estar en la ciudad de Quillabamba, a dialogar respecto para actuar inmediato ante que incremente una pandemia de dengue en nuestras zonas. ¿Tienen posta de salud? ¿Tienen un centro médico? Megantoni es una localidad que debería tener recursos porque ahí está el gas de Camisea. Obviamente, como lo dijo usted, a nivel nacional el distrito Megantoni está conocido, es un distrito más millonario del país, que tiene recursos a través del canon. Sí. Lamentablemente, la ley del canon no nos permite a nosotros intervenir, actuar inmediato para poder, digamos, apoyar al gobierno nacional como representante, autoridad local, para intervenir en este sector. Tenemos posta médica en malas condiciones. No es posible, por ejemplo, hablamos de la red de salud de Camisea. Camisea tiene un médico y ese médico está maltratado por el mismo Estado. Un médico está en Camisea. Primeramente, no garantiza su estabilidad. ¿Por qué? Porque no podemos explotar nuestro médico en una zona más crítico y es difícil acceso. Un sueldo mísero. Y es el único que un médico está en Camisea ahora. No es posible porque el Megantoni es un distrito disperso. No podemos abarcar en otras... ¿Ha llegado, disculpe, alcalde, ha llegado alguna ayuda o alguna delegación especial, por ejemplo, para combatir el caso del dengue? ¿Ha llegado autoridades del Ministerio de Salud? ¿Están recibiendo algún tipo de apoyo especial o simplemente están solos con el problema? Estamos aquí solo abandonados. Nosotros los enfermeros técnicos que están en nuestras localidades, ellos hacen todo lo posible para concientizar, para enfrentar, pero no hay intervención de parte de una entidad. Por ejemplo, la DIRESA del Cusco, Dirección Regional de Cusco, brilla su ausencia en nuestra localidad. Cuando usted nos dice que solo hay un médico para todo el distrito, ¿a cuántas personas tiene que atender ese médico? Estamos hablando casi 15.000 habitantes en diferentes sectores, ¿no? Y me imagino que para trasladarse, por ejemplo, si hay un niño con dengue y lo tiene que ir a revisar, visitar, ¿cuántas horas puede tomarse? Eso sí, es un problema muy grave en cuanto a nuestro interconexiones. Solamente nosotros transportamos transporte fluvial. Por ejemplo, a Camisea hacia otra localidad, en este caso Nuevo Mundo, navegamos 3 horas. En el bote llamamos los deslizadores. O sea, ¿no? Alcalde, usted nos está diciendo que tienen un solo médico, que no tienen postas y hospitales, que no tienen medicinas y que son el distrito más rico del Perú. Así es. Justamente eso, la preocupación mía como autoridad local, me preocupa bastante eso. Por ejemplo, Camisea ahí se ha creado una red de salud, de lo cual cuenta un médico. Uh-huh. Entonces, además, no está implementado esa red, ¿no? No puede atender de emergencia si ocurriera, digamos, hoy o mañana una emergencia más grave,
creo que esto nosotros nos causaría a todos los pueblos indígenas moriría en camisea, en diferentes comunidades. Entonces, eso es una preocupación grande. Muy bien, alcalde, estamos absolutamente conscientes del problema. ¿Usted va entonces tratar de reunirse con la ministra en Quillabamba? Sí, justamente estoy aquí ahora esperando la llegada de la ministra. ¿Le han dicho que lo van a recibir? ¿Le han asegurado que lo van a recibir? Claro que sí, para eso estamos aquí, estamos esperando su llegada para sostener una reunión y tomar acciones de emergencia para poder actuar. Porque actualmente ahorita nosotros como pueblos aquí que estamos alejados de la ciudad, porque para venir desde Megantoni hacia la ciudad de Quillabamba tenemos que recorrer 3 días de viaje. Entonces yo creo que invoco al gobierno nacional tomar en cuenta la existencia de estos pueblos megantonianos, no solamente cuando hay recurso, gas de camisea, lote 88, 56, 57, siempre ellos pronuncia el presidente de la República. Ya hago un llamado al Ejecutivo, tomar las consideraciones y necesitamos urgente la creación de un hospital en la zona del Megantoni. De acuerdo, y eso es lo que alcalde. planteamos nosotros. Alcalde Ríos, lo felicitamos por su interés, por su ganas de sacar adelante su localidad, pero recordémosle que no tiene que pedir, tiene que exigir porque es un derecho que los recursos generados en esa zona reviertan para el beneficio de sus habitantes. Les recordamos que la población total del distrito es de unas 12.000 personas. Hay unas 8.000 personas, incluyendo 600 no contactados. Existen 19 comunidades nativas de 4 etnias ancestrales. Hoy es el Día de la Lengua Materna. ¿Saben cómo desaparece una lengua? Cuando desaparecen sus hablantes. Y la historia ha demostrado que una de las razones por las que desaparecen sus hablantes son por enfermedades, por ejemplo. Mañana viene la ministra de Salud aquí a RPP, así que tendremos ocasión de preguntarle directamente el viaje que está haciendo y qué decisiones se toman para que no siga produciendo lo que nos ha dicho el alcalde de Megantoni. Así es, son las 8:32.